Estamos en esta serie de Corintios. Ya vamos en el capítulo 9 y seguimos avanzando. La semana pasada el pastor Dani estuvo hablando en el capítulo 8 acerca de un tema muy importante, acerca de el amor por los débiles, el amor por los que no están firmes en la fe. Y algo a manera de resumen que podemos mencionar con respecto al capítulo 8 es que Pablo centra en este capítulo una realidad, una conciencia en la iglesia, y la cual es el crecer en el verdadero conocimiento nos debe de llevar el conocer más a Dios, ¿sí? Cuando nosotros crecemos en el conocimiento por Dios, mientras más le conocemos, cuando más nos profundizamos en el carácter de Dios, cuando más conocemos acerca de cómo es Dios, de lo que Él es, ¿qué pasa en nosotros? Más nos enamoramos de Él, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Mientras más profundizamos en su carácter, pareciera que hay muchas historias que no hablan del Señor, pero el simple hecho de conocer lo que Dios hizo en medio de su pueblo nos habla de su soberanía, nos habla de su grandeza, nos habla de su amor, nos habla de su misericordia. Y a medida que vamos profundizando en ese conocimiento, no nos queda otra más que decir: wow, Señor, eres increíble, y más le amamos. A diferencia de el hombre, en el hombre es un efecto contrario. No sé si te ha pasado, pero pues tú conoces a alguien así de vista y tienes un concepto de esa persona, y quizás es bueno, pero a medida que vas avanzando en conocer a esta persona, lo más posible es que conozcas cosas que te hagan bajar esa imagen que tienes de él, ¿cierto o no? ¿Sí? O sea, es un efecto contrario. Mientras más conoces a Dios, más le amas. Mientras más conocen al hombre, menos le amas. O sea, es como dices: wow, no, esta persona no es como yo creía que era. Y sabes, regresando, Pablo en el capítulo 8 exhorta a la iglesia que el verdadero conocimiento nos debe de llevar a amarle más a Él. Y una vez que le amamos más a Él, si realmente le amamos, va a pasar dos cosas. Número uno, va a pasar que Él nos va a amar a nosotros, pero también un efecto natural al amar a Dios es que vamos a amar a nuestro hermano. Y si amamos a nuestro hermano, vamos a poder limitar esa libertad que tenemos por amor a ese hermano, sobre todo esos hermanos débiles en la fe. ¿Me estás siguiendo? Mientras más conozco a Dios, más le amo, ¿sí? Mientras más le amo, más voy a amar a mi hermano. Y si más le amo a mi hermano, voy a poner límites a mi libertad por amor a él, ¿sí? Esto es lo que Pablo está diciendo, y lo expresa con estas palabras, donde mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el capítulo termina de esta forma. El capítulo 8 ya lo leímos. Simplemente estoy tratando de refrescarte un poquito. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 está conectado en los mismos argumentos con el capítulo 8. Por eso es necesario que nos ubiquemos a manera de contexto para poder continuar con el siguiente capítulo. Repito, el último versículo del capítulo 8 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así es que Pablo está diciendo, en otras palabras, que debemos de limitarnos en esa libertad. Y sabes, esto es un llamado a un estilo de vida, iglesia. Esto es un llamado a tener un amor por aquellos que van empezando en la fe, un amor por el que está a tu lado, de decir: todo lo que yo haga en el día a día, aunque me sea lícito, no lo voy a hacer, porque quizás no puede convenir a la vida de mi hermano, y por amor a él no lo voy a hacer. Me voy a limitar en esta libertad que sí la tengo, que sí lo puedo hacer, pero por guardar ese testimonio, por guardar ese corazón, por guardar esa alma, me voy a limitar, ¿sí? Así es que va más allá. Ahora en el capítulo 9, ¿ya estás en 1 de Corintios? ¿Sí? Vamos a orar.
Vamos a orar, ayúdame a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú nos has amado, Señor. Y nos has dado, Señor, de tu Santo Espíritu. Y nos has entregado a tu Hijo. Y nos has dado, Señor, esa comunión con el Padre. Señor, bendice tu iglesia aquí en Zamora, en Comunidad Cristiana. Bendice cada iglesia en esta ciudad. Háblanos el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 9, Pablo sigue desarrollando el mismo tema. Pero ahora, en los versículos del 1 al 12 del capítulo 9, Pablo usa su propia vida como ejemplo de lo que ha estado argumentando en el capítulo anterior. Él mismo es la evidencia viviente de limitarse en sus derechos que él como apóstol tiene, pero que con el deseo de no poner un obstáculo al evangelio, ha decidido no hacer uso de ellos. O sea, Pablo está diciendo, mi vida misma es un ejemplo, y no en una especie de jactancia, sino en una manera de querer argumentar y decirle a la iglesia de Corinto, quiero que vean que mi vida misma es un ejemplo de lo que he estado hablando. Hay derechos que yo tengo. Yo soy apóstol. Y dice el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, yo soy apóstol, y aunque para muchos no sea apóstol, sí lo soy. Y dice, pero más sin embargo, me he limitado en esos derechos que tengo como apóstol para no ser un tropiezo al evangelio, para que el evangelio no sea obstaculizado. Y la verdad que el verso 2 dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí hay una observación interesante del apóstol Pablo. Dice, si muchos piensan que yo no soy apóstol, déjenme decirles que yo tengo una evidencia de que sí lo soy. ¿Y quiénes eran esa evidencia? La misma iglesia de Corinto, ¿sí? Ellos eran un sello de parte de Dios, una evidencia de que realmente él era un apóstol verdadero, ¿sí? Y tuvo este título, viene a través del fruto. Y esto es algo que se nos enseña a la iglesia. Esto es algo que se aterriza a la iglesia como un principio. No es apóstol el que se dice ser apóstol. Es apóstol que tiene fruto de apóstol. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, en otras palabras, es primero el fruto y después el título. La iglesia no funciona con títulos. El llamado divino no funciona con títulos. Es primero eres llamado, hay evidencia de ese llamado en tu vida, hay fruto de ese llamado en tu vida. Entonces sí puede venir ese título de apóstol, pero no porque tú lo digas, porque hay una evidencia que lo respalda, porque hay un sello divino que te respalda, ¿sí? No es profeta el que dice ser profeta, es profeta el que ejerce el ministerio de profeta y lo hace de una manera correcta. Así es que segunda de Corintios capítulo 10 versículo 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Fíjate lo que dice Pablo aquí. O sea, no es aprobado la persona que dice, pues mira, yo sí soy espiritual, yo sí hago las cosas bien, yo sí evangelizo, yo sí hago bien las cosas en este ministerio. No se trata de eso. Se trata de que todos los que están trabajando contigo puedan decir eso. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, iglesia? Así es que si tú estás trabajando en algún ministerio, si tú estás siendo llamado a trabajar en algo, déjame decirte que no se ocupa el título. Sí queremos esa disposición y yo invito a todos aquellos que se quieran involucrar a trabajar en el Señor, a rendir sus energías, a rendir su tiempo, a rendir sus capacidades, ¿sí? Y no ocupamos un título. Tal vez otro se puede llevar la gloria, tal vez otro se puede llevar el crédito, pero no importa. Lo que nos importa es que podamos servirle al Señor. Bueno, después Pablo, en los versículos siguientes del capítulo 9, él menciona que tiene los mismos derechos que los demás. ¿Cuáles derechos? ¿De cuáles derechos estamos hablando aquí?
derecho a comer, derecho a beber, derecho a casarse y derecho también a ser sostenido por la iglesia. ¿Sí? Son privilegios y derechos que él podría como apóstol exigir. ¿Sí? Y bueno, lo dice de diferentes formas. Lo dice de diferentes formas, ahorita lo vemos, pero Pablo estaba dispuesto a negarse a sí mismo un derecho tan importante por el bien del evangelio. Y es como una llamada de atención a ellos y decirles, ¿no deberían también los cristianos corintios negar su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos por el mismo bien? O sea, está conectando Pablo el capítulo 8 y el capítulo 9 en estos argumentos. Así como yo me limito en mis derechos, les invito a que ustedes también se limiten en ese derecho y no coman carne sacrificada a los ídolos. Ahora, la manera en que él dice, yo sí tengo derecho, y menciona varias alegorías en las cuales vemos en los siguientes versículos, ¿sí? En el capítulo 9, si tú me quieres seguir, por favor, simplemente lo voy a parafrasear, pero quizás empezando desde el versículo 7, Pablo da diferentes alegorías de quizás ese derecho el cual él merece y puede tomar y puede tener, pero más sin embargo se limita para que el evangelio no sea entorpecido. Y dice que los soldados, dice, no hay ningún soldado que milite solo. O sea, el soldado está a expensas de su escuadrón o de su autoridad, y por lo tanto ese ejército para el cual él milita le debe de proveer todo lo necesario. Tú no ves a un soldado consiguiendo su propio rifle, tú no ves a un soldado consiguiendo su propio traje, ¿verdad que no? No, dice, bueno, es derecho del soldado el ser provisto de estas cosas. También otra alegoría que él usa dice que el que planta la viña espera tomar fruto de ella. En el siguiente, en ese versículo. O sea, la persona que planta su viña, ¿con qué fin lo hace? Cosechar de su fruto y obtener el beneficio de ese fruto, ¿sí? Entonces, dice, es un derecho que tiene. Él invirtió, él trabajó, él merece recibir ese fruto. Pues de esa misma manera, con ese mismo derecho estoy yo. También usa otra alegoría. El que apacienta el rebaño tiene derecho a tomar ¿de qué? ¿De la qué? De la leche del rebaño. Un buen quesito, una buena crema. En mi rancho le decimos jocoque. No sé si lo has probado. ¿Cuántos han probado el jocoque? ¿Sí? ¿Sí saben qué es jocoque? Ah, qué bueno, entonces sí saben. Sí saben lo que es vivir en una ranchería. Bueno, él dice, bueno, el que tiene rebaño puede tomar de la leche, puede beneficiarse de ese rebaño. ¿Por qué? Porque es su oficio, es lo que él hace. También en el número 4 está este argumento también que dice que en la ley, la misma ley, la misma ley habla acerca de este animal que es usado para trillar y cosechar el fruto. Dice la ley que no le puedes poner bozal a este animal cuando está trabajando. Entonces Pablo usa un argumento más diciendo, bueno, la misma ley me ampara. La misma ley me lleva a poder exigir esto, ¿sí? Y de manera penúltima, el que siembra la tierra lo hace con la esperanza de recibir su fruto. Y ya en los versículos siguientes dice que aún los sacerdotes comen del altar, son sostenidos por su labor en el templo. Entonces, todas estas alegorías, Pablo está diciendo a la iglesia, siendo yo apóstol, tengo derecho. Y sí, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a sus dirigentes, de sostener a sus ministros. Y claro, lo hacemos en un orden, porque no queremos caer en esos peligros de fomentar vidas en pastores que pues son muy extravagantes y muy desordenadas en cuanto a lujos y cosas de esas. Claro que hay un modelo bíblico para esto, pero lo que está diciendo Pablo es bíblico que ustedes me sostengan, es bíblico que ustedes me ayuden a mi vivir. ¿Por qué? Porque yo les ministro, ¿sí? En lo espiritual, y por lo tanto es válido que yo segue lo material, que yo coseche lo material de ustedes. Es válido.
Es requerido, de hecho es necesario. ¿Sabe usted cómo se sostenía la obra en el Antiguo Testamento para esta tribu? ¿Cómo se llamaba la tribu que se encargaba de estar en el templo? ¿Los qué? Los levitas. ¿Sabías tú que toda la nación le sostenía a través de qué? A través de los sacrificios, a través de las ofrendas y a través de todos los diezmos que se presentaban en el templo. Y toda la tribu era sostenida, todo el sacerdocio era sostenido a través de esta forma. O sea, Dios lo estableció así. Pero ahora vamos a entrar a la lectura de los versículos 12 al 23, que nos lleva, como les digo, a entender un poquito más el corazón de Pablo. A entender ese corazón que yo creo que tú y yo debemos de conocer un poquito más, y que nos enseña la palabra de cómo dirigirnos nosotros hoy como iglesia. Acuérdate, estamos hablando de el poner un límite a nuestra libertad por amor a nuestro hermano. Y Pablo es el ejemplo. Pablo es el ejemplo. Dice versículo 12 del capítulo 9. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo. Porque si anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, al llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el evangelio. Versículo 19. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil a los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23. Y todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice el versículo 12 nuevamente: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos por no poner ningún ¿qué? No poner ningún ¿qué? Obstáculo al evangelio. Punto número 1. No pongamos ningún obstáculo al evangelio. No pongas ningún obstáculo al evangelio, ¿sí? Pablo simplemente, aunque tenía derecho de hacer esto, no lo hizo. Y tuvo una convicción personal de no pedirle a la iglesia que le sustentara, de no exigir este derecho a la iglesia, aunque lo tenía. Y bueno, es algo que no se explica, pero él decidió renunciar a ser sostenido. Y él trabajaba con sus manos, haciendo ¿qué? ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál era su oficio? Hacía tiendas, ¿verdad? Era un hombre que desde muy joven había aprendido este oficio. Él siendo rabino, él siendo judío, maestro de la ley, era parte de la cultura judía que ellos adquirieran un oficio. Y bueno, Pablo escogió el hacer tiendas y de eso vivía. Entonces Pablo dio énfasis en su ministerio al presentar a Cristo. O sea, él simplemente quería que todos llegaran al conocimiento de Dios y no quería que este tipo de cosas le fueran un impedimento para predicar a Cristo de una manera libre.
aunque él tenía derecho, aunque la iglesia estaba obligada a hacerlo. Pero él dijo, bueno, voy a limitarme en este derecho y voy a seguir adelante. Lo que me importa es que el evangelio llegue a Éfeso, es que el evangelio llegue a Corinto, a Tesalónica, a Europa, a Filipos, a donde quiera que yo vaya. Simplemente quiero que el evangelio sea libre. ¿Por qué? Porque mi llamado es llevar a Cristo. Mi llamado es que todos vengan a su conocimiento. Y estas cosas las voy a limitar para que el evangelio no sea entorpecido. ¿Cierto? Esa fue la actitud de Pablo. Esa fue la actitud de Pablo. Así es que dice el libro de Hechos, capítulo 13, si quieres anotarlo, versículo 47. Son palabras que están en el libro de Isaías. Pero él, entendiendo su llamado, entendiendo su corazón, dijo estas palabras: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, Pablo había sido sellado con ese llamado, que entendía él perfectamente que él tenía que ser luz a los gentiles, luz a las naciones. Por eso él siempre fue como un tren incansable, un tren imparable, que no paraba de predicar aquí y allá, aún a pesar de la oposición. Pablo era un hombre que entendía perfectamente su llamado, sabía que el evangelio era emergente y tenía que ir a predicarlo a todos estos lugares. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo estaba totalmente enamorado de su llamado. Había sido tanto el amor por Cristo, había sido tan impactante ese encuentro con Cristo en ese camino a Damasco, en ese camino donde él tuvo ese encuentro con Jesús, que dijo: esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Yo amo llevar a Cristo a cada comunidad, a cada ciudad, a cada pueblo, a cada rincón, hasta lo último. Porque él decía: para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Para esto me escogió Dios. Para esto me llamó el Señor. Para esto he sido alcanzado. Este era el motor de Pablo, que el mensaje fuera compartido. Hay expresiones tan preciosas en las epístolas paulinas, iglesia, que nos hablan de este corazón. Expresiones como: todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y se compara también como esa madre que dice que realmente soporta todo, ¿verdad? Soporta como esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, se compara como una mujer que está dando a luz a sus hijos espirituales y dices: yo realmente, ustedes son mis hijitos, porque realmente siento como esos dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el corazón de Pablo. Ahora, ¿Pablo tuvo oposición? ¿Sí? Conocemos la vida de Pablo, ¿cierto? Pablo fue apedreado, ¿sí? Casi a punto de morir. Fue azotado, sufrió naufragio, o sea, sufrió de todo, pero todo porque tenía muy claro que el evangelio tenía que llegar. Para eso había sido alcanzado, para eso había sido escogido. Y él quería llevar el evangelio a toda costa. ¿Por qué? Porque había algo que lo quemaba dentro de él. Seguía resonando esas palabras de él en su mente, quizás, de: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ese encuentro lo marcó por el resto de su vida. El libro de Ezequiel nos da de una forma confrontadora nuestro papel como vigilantes, como atalayas, como embajadores. Y nos habla nuestras vidas y nos lleva a pensar: ¿cómo estamos compartiendo el evangelio? ¿Estamos llevando el evangelio a otros? ¿Estamos entendiendo que la iglesia es llamada
a compartir las buenas nuevas con este celo como el de Pablo? ¿Estás compartiendo a Cristo, iglesia? ¿Estás llevando el evangelio, el mensaje de salvación, esas buenas noticias, ese mensaje de reconciliación a otros? ¿Estás compartiendo a Cristo en tu trabajo? ¿Estás compartiendo a Cristo en tu escuela? ¿Estás siendo de testimonio en tu familia? Que puedan ver a Cristo revelado en tu persona, que puedan ser impactados por el evangelio que te impactó a ti. ¿Estás llevando a Cristo? Aún a pesar del rechazo, a pesar de que eres etiquetado, ¿estás predicando a Cristo? ¿O estás obstaculizando el evangelio? ¿O estás limitando el evangelio? ¿O estás siendo de tropiezo a otros para que el evangelio no llegue? ¿Cómo estás? Ezequiel 3:18, palabras del Señor al profeta Ezequiel, hablando de la labor de dar esa advertencia al que no le conoce. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué va a pasar? La va a demandar de nosotros. La sangre de aquel que es impío, al cual nosotros no le hablamos, al cual nosotros no le testificamos, al cual nosotros desistimos de poder entregar este mensaje, dice la palabra que esa sangre será puesta o en demanda sobre nosotros. Es una responsabilidad grande, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el lema de esta iglesia? A ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Conocer a Cristo para darlo a conocer. ¿Podemos decirlo más fuerte? Conocer a Cristo para darlo a conocer. La primera pregunta sería, ¿conocemos a Jesús lo suficiente para poder creer en Él? Porque si no conocemos a Cristo, no hemos tenido un encuentro con Él, no podemos darlo a conocer. ¿Sabes? Somos una iglesia con cimientos firmes en cuanto a esta labor. Yo creo que como iglesia debemos de seguir honrando lo que se estableció como visión en esta iglesia. Somos una iglesia que cree en las misiones. Somos una iglesia que cree en el llamado de no solamente conquistar nuestra Jerusalén, no solamente ir a nuestra Judea, sino pasar a Samaria y después de Samaria ir hasta los confines de la tierra. Y queremos honrar eso, queremos seguir caminando en esa línea. Deseamos que se levanten en esta iglesia muchas personas que puedan ir a diferentes comunidades, que puedan abrir casas, que puedan abrir lugares de estudio para que el evangelio sea esparcido y Cristo sea glorificado en esta ciudad, en este estado. Esa es la visión de esta iglesia. La verdad, iglesia, yo quiero animarte. Yo quiero realmente levantar tus manos en este sentido y promoverte y decirte y retarte que tenemos una encomienda de parte del Señor. Y somos una iglesia que ha sido obediente hasta este momento. Y no es una forma de querer persuadirte a nada. Pero déjame decirte algo, y para mí ha sido un testimonio que me ha ido impactando vez tras vez. Pero, ¿sabes? Tenemos una bendición tan grande como iglesia de poder aportar a las misiones. ¿Sabes qué es en lo primero que me fijo yo cuando llego a una iglesia? Lo primero que se ve es lo de enfrente. El escenario, las sillas. Y yo siempre he dicho, Señor, esto es madera, está bien feo, no hay nada bonito acá, no hay luces caras. ¿Por qué no le metemos más? ¿Por qué no hacemos más aquí y dejamos de hacer allá? Son pensamientos humanos, ¿sí o no? Señor, deberíamos de bajarle un poquito a los diezmos para los misioneros. Deberíamos de traernos mejor a Dan Carlos y poder invertir todo ese recurso aquí localmente. Nos va a costar menos. ¿Sabes? Y ha sido algo que el Señor nos ha estado hablando por varios años. ¿No has visto? ¿No han entendido?
que la iglesia que siembra en misiones y el llevar el evangelio a otros es la que realmente es prosperada, y Dios tiene cuidado de su iglesia, y Dios cuida de su iglesia. Y no me estoy comparando con ninguna iglesia, no nos estamos comparando, iglesia, pero lo que te quiero decir, mi llamado es: llevemos el evangelio. Es la mejor inversión de nuestras vidas, no solamente como individuos, sino como iglesia. No podemos parar esto. Una vez, leyendo un libro que habla acerca de misiones, el autor decía, y ahorita voy a citar una frase de él, que la iglesia que tiene problemas económicos es porque no está llevando dinero a las misiones. Pero la iglesia que realmente entiende el llamado a no solamente sembrar en lo local, sino también a la par o de una forma unilateral en las misiones, más allá de tu nación, en las tribus y lenguas no alcanzadas, esa iglesia realmente es cuidada y respaldada por el Señor en lo económico y prosperada en muchos sentidos. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Lo hemos visto y lo estamos viviendo y seguiremos caminando en esa visión. Yo te animo, iglesia, a que no mengues tu ofrenda misionera, a que no dejes de invertir en otros, a que no dejes de invertir tu diezmo y más allá de tu diezmo, para que otros misioneros vayan a diferentes lugares. Yo no creo que Dan Carlos y Yuri sea la primera o la última familia que se va a enviar. Yo creo que se van a levantar más, pero tenemos que creerle al Señor. Tenemos que levantarnos al evangelizar a otros aquí, en tu trabajo, en tu familia. ¿Es fácil predicar? No es fácil. Y hay muchos obstáculos que quizás tú tengas en mente. Pero hablando de la obra misionera, o hablando de el llevar el mensaje de salvación, Oswald J. Smith dice: la suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. La suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. ¿Qué está limitando que tú abras tu boca? ¿Qué te está limitando a que lleves el mensaje de salvación? Porque no es el mensaje es poderoso en sí mismo, el mensaje está completo. Lo único que Dios te pide es que tú lo lleves, porque tú no le tienes que añadir nada al mensaje, porque ya está respaldado por parte del Señor. El Señor lo diseñó de esa forma. No tienes que ponerle estrellitas, florecitas, no tienes que hacerle nada al mensaje, simplemente llévalo, simplemente compártelo. ¿Cuál mensaje? Cristo salva. Cristo murió en la cruz por perdón de tus pecados. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día y fue ascendido a la diestra de la majestad, y ahorita está intercediendo por su iglesia, está capacitando a su iglesia para que lleve su evangelio, está ayudando a su iglesia para que las fronteras sean abiertas. Pero se ocupan personas que puedan decir: yo le creo al Señor, yo voy a abrir mi boca y yo sé que Él me ayudará y yo sé que Él me respaldará. Se ocupan esos hombres y mujeres valientes como Pablo. Es un llamado que yo te quiero hacer en esta mañana. La visión de esta iglesia continúa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y caminaremos con paso firme, con la ayuda del Señor. El Señor nos ayudará. Yo creo que el Señor nos va a ayudar. Yo creo que el Señor nos va a respaldar. Y aunque ahorita el panorama no esté tan claro y haya cosas que no se han aterrizado todavía del todo, pues vamos a seguir confiando en el Señor, pero seguiremos siendo una iglesia que envía a personas más allá de nuestra frontera nacional. ¿Qué está impidiendo que compartas el evangelio? Yo creo que hay muchas razones. Yo no sé si te identifiques con alguna de estas, pero avanzando, ¿qué está impidiendo? Tal vez tu apatía espiritual, tal vez tu falta de carga por las almas, tu temor al rechazo, el ser etiquetado, el ser criticado. Jóvenes, a ver, joven, levanta tu mano. Joven de 25 por abajo. No se me vuelen, pues. Compañeros de escuela, ¿saben que eres cristiano? A ver, estudiantes, ¿saben que eres cristiano? ¿Les has dicho o has dado testimonio de que no, yo no puedo? ¿Ya identificaron que hablas diferente? ¿Ya identificaron que no te comportas igual?
O dices, no, mejor no digo nada para que no me vayan a criticar. Ya no me van a querer hablar. Me van a decir el aleluyo. Me van a decir el hermanito. Y ay, no, eso se siente re feo. Me van a excluir de sus reuniones. Y ya no voy a tener amigos. Pobre de mí. No estoy preparado. ¿Cuántos hemos puesto esa limitante de, es que yo no me sé la Biblia, es que yo no sé la palabra, es que no sé cómo explicar y presentar el evangelio? Al final de esta charla te vamos a explicar de una forma tan sencilla, quizás a manera de testimonio, que es lo único que tienes que hacer, cómo presentar a Cristo. Hay personas en esta iglesia que te pueden ayudar a cómo compartir el evangelio. Acércate a esas personas que están yendo a evangelismo cada domingo. Dile, oye, ¿cómo puedo presentar el evangelio? Enséñame. Hay métodos, hay muchos, hermanos, pero no se trata del método, se trata del mensaje, ¿sí? Tenemos que levantarnos. ¿Qué más te impide? No es mi responsabilidad. Hay personas que dicen, no, eso le toca a los evangelistas, eso le toca a los que están de tiempo completo en la iglesia, eso le toca nada más a los que están sirviendo. No, nosotros no tenemos que hacer esa labor. Eso le toca a determinado grupo de personas dentro de la iglesia. Eso es mentira. La labor de evangelizar es de todos, ¿sí o no? Es de todos. La labor de presentar el evangelio nos corresponde a todos. Punto número 2, la comisión nos ha sido encomendada. Versículo 16 y 17 del capítulo 9, avanzando, dice de esta forma: porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. Punto número 2, la comisión nos ha sido encomendada. Es un alto honor el que tú y yo tenemos, iglesia, el caminar en obediencia a este llamado, el cumplir esa gran comisión de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Somos embajadores, somos esos medios que Dios va a usar para que otros vengan a los pies de Cristo. ¿Qué se dijo acerca de Pablo? Ananías, a través del Espíritu, dice, ve con Pablo. ¿Por qué? Porque este es un instrumento que yo voy a usar. Somos instrumentos en las manos de Dios. Dios quiere usarte, iglesia. Créele al Señor. No importa cuántos años tengas caminando con Él. En el primer día que entiendas el evangelio, puedes compartirlo. Es algo que ya te ha sido dado y es una responsabilidad que todos tenemos. Nuevamente, Pablo entendía este llamado tan precioso. Hechos 22:15 dice de esta forma: porque serás testigo suyo a todos los hombres, hablando acerca de su llamado. O sea que somos embajadores, somos testigos de Él, de lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto que ha pasado en nuestras vidas es lo que tenemos que compartir. Y por último, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿La qué? Cristo en vosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. ¿Podemos decirle todos? ¿Qué es Cristo en nosotros? Esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria para esta ciudad. Déjame hablarte acerca de un hombre que yo creo que tú has escuchado hablar, que se le conoce como el padre de las misiones modernas. A finales del siglo XVII, un inglés llamado William Carey, un zapatero de oficio, muy joven por cierto, empezó su ministerio pastoral en una ciudad, en un pueblito de Londres. Pero el Señor le llamó a través de la visita
de un hombre que había estado en la India, y Dios puso un fuego en el corazón de William para poder ir a la India. Así es que él empezó a enseñar y a predicar y a ganar almas para Cristo durante este tiempo de preparación. Este hombre no tenía estudios, como te digo, era un zapatero. Él simplemente en ese tiempo de estar ejerciendo su labor de zapatero, él no perdió de vista su llamado, él no perdió de vista ese corazón que se había encendido por India, y cada vez que estaba arreglando sus zapatos, estaba preparándose con otros idiomas, se estaba preparando para poder algún día salir de su tallercito y dejar todo por amor a Jesús e internarse en la India. Y pues, ¿qué crees? Sí lo hizo porque el Señor le llevó a este lugar en el año de 1793 y se embarcó a la India para nunca volver. Pero era un hombre sin recursos, quizás sin estudios reconocidos, un hombre que era autodidacta, un hombre que simplemente le creyó al Señor, sin posibilidad económica, sin estudios teológicos, nada. No tenía nada. Lo único que tenía seguro en su corazón es: el Señor me está llamando. El Señor me está llevando a India. El Señor quiere que vaya a India. Y estando ahí llega con sus 3 hijos, no con 1, no con 2, con 3 hijos. Y estando ahí le nace otro. Y en una situación bien precaria, le nace el 4.º hijo, pero ¿qué crees? Fallece a causa de las condiciones en las que vivían. Pero ¿renunció? No renunció. Siguió adelante, entendiendo su llamado. Y fue fiel. Y nunca regresó a Inglaterra. Murió en India, amando esta tierra. ¿Cómo hacer esta labor? En los versículos 18 al 22, del capítulo 9, Pablo menciona varias cosas: que él, siendo libre, se ha hecho siervo de todos, que se ha hecho judío a los judíos, a los que están sujetos a la ley como si estuviera sujeto a la ley, a los que están sin ley como si él no estuviera sin ley, débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia, un error que no podemos cometer es el querer adaptarnos tanto al mundo, de tal manera que con el buen deseo de querer ganarles para Cristo terminémonos convirtiéndonos a ellos, o terminemos secularizando la iglesia. Muchas veces he escuchado personas que piensan que hay que hablar de la misma forma que ellos, incluyendo groserías, o comportarnos igual que ellos, o decir los mismos chistes que ellos, para que podamos ser aceptos y entrar a ese círculo, y una vez ganando la confianza, pues bueno, ya podemos predicar el evangelio. No, tenemos que convertir esta iglesia en un lugar donde sea atractivo para los jóvenes, tipo antro. Tenemos que caer en esos excesos, tenemos que ir a bares, tenemos que ir a ciertos lugares para decir, bueno, pues si ellos no vienen a nosotros, nosotros tenemos que ir a ellos. Pablo no está diciendo eso, y no está cayendo en un legalismo, pero también está tratando de dar un principio aquí. Y el principio es este: tenemos que adaptarnos a la cultura siempre y cuando esta no viole los principios bíblicos, ¿sí? Tenemos que fluir quizás con el ambiente cultural siempre y cuando esto no ofenda a Dios y transgreda el evangelio. O sea, lo que Pablo está diciendo es, pues sí hay que presentar a Cristo, hay que cumplir esta labor que se nos ha dado, pero hay que tener cuidado. No podemos caer en los excesos, no podemos estar caminando ahí de tal manera que una persona nos pueda ver en la calle y no nos pueda distinguir si somos o no somos cristianos. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado con eso. O sea, el evangelio no puede ser enmascarado de tal manera que, como dice Jeremías, bueno, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Tengamos cuidado de cómo presentamos el evangelio, o cómo tratamos de ganar a otras personas para poder presentarles el evangelio. Por último, vivir el evangelio. Voy a pedir que la alabanza pase. Los versículos 23 al 27 hablan acerca de 2 alegorías en cuanto a caminar en el evangelio, que es el punto número 3. O sea, tenemos
esta comisión encomendada por parte de Dios. Tenemos que poner o cuidar de no poner ningún obstáculo al evangelio, pero tenemos que vivir el evangelio. Tenemos que vivir el evangelio, iglesia. Tenemos que caminar en el evangelio. Y Pablo dice que tenemos que prepararnos en esta tarea, como aquel corredor que se prepara para los Juegos Olímpicos, como aquel peleador que va a estar compitiendo en estos Juegos Olímpicos, y que se tiene que someter a cierta disciplina para que en medio de la batalla o en medio de la carrera él pueda ganar esa corona. Nuestro llamado a vivir el evangelio nos lleva a prepararnos, a realmente capacitarnos en el Señor y poder entender que no se trata, como te digo, de un legalismo, de decir no hagas esto, no hagas aquello, pero sí dice Pablo en el versículo 23 de esta forma: y todo lo que hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 27: más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo nos está advirtiendo: seamos disciplinados al momento de modelar vidas cristianas.